Demás amigos, este es Diálogo Fiscal, lo actual y relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar de servicios especializados, del famoso tema de la subcontratación, desde el punto de vista en que lo van a perseguir las autoridades. Quédese con nosotros. Lo actual y relevante del mundo tributario. Diálogos fiscales con Jaime Flores. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de servicios especializados, de este famoso tema de la subcontratación, en donde pareciera una exageración haber dicho en la introducción que este esquema se va a perseguir. Sin embargo, hay un documento que ha estado circulando en redes sociales, en algunos medios de comunicación, que habla de un programa de fiscalización para los servicios especializados, de una cierta búsqueda del pasado de este tipo de esquemas. Tenemos una experta que nos va a platicar del tema, que ya se ha documentado al respecto, y a quien le doy la más cordial bienvenida, a la contadora Sandra Cuevas. Sandra, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Gracias, doctora, a usted nuevamente por la invitación. Gracias, Sandra. Y a raíz de la publicación de esta reforma, de esta iniciativa de reforma a distintas disposiciones legales, incluida la Ley Federal del Trabajo, Seguro Social, Infonavit, Renta, IVA, Código Fiscal y algunas disposiciones incluso del sector público, ha cambiado el concepto de subcontratación. Hoy la subcontratación, que en principio parece prohibida, se limita a ciertos conceptos y creo que de ahí tendremos que partir. ¿Cuál es hoy la subcontratación que se puede llevar a cabo? ¿Cuáles son las características del concepto? ¿Y qué nos puedes comentar al respecto? Claro que sí, doctor. Bien lo comenta, la subcontratación como la conocíamos hasta antes del 23 de abril del presente año, hoy ya no existe, ¿no? Hoy se prohíbe esa subcontratación, estamos prácticamente en un lenguaje, dirían por ahí coloquialmente, de la chimoltrufia, así como digo una cosa, digo otra, entonces prohíben la subcontratación de personal, pero se acepta la subcontratación de servicios especializados u obras especializadas. Entonces, es algo realmente que nos trae mucha confusión, porque si hablamos de una prestación de servicios, creo que coincidimos, doctor, en ese sentido, al decir que para prestar unos servicios o cualquier tipo de servicios especializados o no, requerimos de personal. Entonces, ahí hay un poco de confusión en el medio, precisamente por esta redacción que se le da. Pero hablemos de que existe ahora la subcontratación de servicios especializados. Y ahí entramos a un tema mucho más grande, ¿no? Que sí es especializado, que no. Se habla también de esa confusión entre el ámbito mercantil, son servicios mercantiles. Entonces, además de eso, por si fuera poco, doctor, resulta que la autoridad ya se está anticipando, ya está prácticamente maquinando cómo ahora va a fiscalizar, qué estrategia va a utilizar, y bien lo dice, a través de este documento que ha circulado, pues pareciera que quieren meter terror aún más a los contribuyentes, siendo que muchos de estos contribuyentes que buscan incluso el registro ni siquiera han podido obtenerlo, ¿no? O ni siquiera definir. Se menciona que la subcontratación, la que conocíamos antes, desapareció, se prohibió. Sin embargo, bueno, eso simple y sencillamente se derogó como figura. Y ahora tenemos una nueva figura de subcontratación donde dice que subcontratación, lo que quiera que hayan querido decir los legisladores, es aquella figura en virtud de la cual una persona proporciona a otra o pone a su disposición a sus trabajadores en beneficio de aquel. Entonces, dice proporcionar o poner a disposición, un concepto muy ambiguo. Correcto. En donde ha habido amplias confusiones en el sector empresarial, en el sector laboral, en muchos sectores, porque hay gente que ha entendido que esta puesta a disposición es cualquier tipo de concepto, porque al final del día, cuando hay un servicio independiente o un servicio de subcontratación, hay una interacción de personas con personas, y en esa confusión hay gente que ha dicho, pues, entre que sean peras o sean manzanas, todo lo que implique relación con otro tipo de personas, servicios en términos generales, es subcontratación, y como es especializada, entonces tienes que inscribirte al REPSE. Y te pido la inscripción al REPSE en situaciones tan
tampoco vinculadas al concepto como una prestación de servicios independientes de la que prestan contadores o prestan abogados, por ejemplo, o servicios informáticos que incluso podrían ser desde una sede totalmente diferente, o incluso servicios en donde no hay ni siquiera una puesta a disposición de personal porque no hay personal, porque quien presta el servicio es la persona misma, y no hay puesta a disposición y se les ha pedido que se registren, se les ha pedido que se inscriban, incluso en un ámbito total de independencia. Antes de entrar al tema de la fiscalización y de este programa que se ha dado a conocer, ¿cuál es tu visión de este tipo de relaciones y de este tipo de peticiones que están haciendo muchas empresas, grandes empresas, en donde dicen tienes que inscribirte al REPSE? Así es, doctor. De hecho, lo hemos también, hemos tenido afortunadamente el contacto con muchos de nuestros clientes que han pasado por esta travesía donde se les pide el registro, siendo que la actividad, si bien lo comentaba usted, es de servicios, pero no es ese servicio especializado del que habla la reforma. Siempre las reformas van encaminadas a un objetivo y el legislador en apariencia entiende eso, pero al momento en que se publican las reformas, dicen otra cosa totalmente distinta. Y ese fue el caso prácticamente de la subcontratación. Se pretendía reformar el mal llamado outsourcing abusivo y ese que como tal quitaba esos derechos del trabajador y acabaron reformando prácticamente a todos los servicios en esta confusión. Y lo que hemos dicho siempre a los clientes sobre todo, o a quien pide o hace esta petición del registro, es hacerles saber cuáles son las obligaciones y las responsabilidades que ellos tienen al momento de que empiecen a tener relaciones comerciales con estas empresas especializadas, porque las obligaciones no nacen nada más para la empresa especializada que se va a registrar y que ya al final del día, después de mucho trabajo, se registra y ahí no queda el tema. Lo hemos dicho siempre, doctor, una vez que le dan el registro a una empresa, la obligación nace para ambas partes, tanto para la empresa como para todos los clientes que la empresa especializada le va a prestar los servicios. Genera también una responsabilidad solidaria y entonces las obligaciones en ese sentido son tan amplias que ellos se quieran curar en salud y no se dan cuenta que se están metiendo prácticamente a obligaciones que ni siquiera les corresponden. Sí, hemos dicho siempre que no. Ya decía, el concepto es particularmente riesgoso porque ya hacer subcontratación y no estar en los parámetros nos podría llevar a la no deducibilidad, al no acreditamiento, a ser parte de un delito de defraudación fiscal calificado. Me parece que hay muchos temas que tenemos que conservar, conversar. Sin embargo, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de la subcontratación y de este programa de fiscalización que se ha dado a conocer recientemente. Quédese con nosotros. Diálogos Fiscales. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Regresamos. Diálogos Fiscales. Muy bien, pues estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario, tan actual y relevante que bueno, no hemos asimilado todavía los parámetros de la reforma. Por ahí se publicó un par de iniciativas para prorrogar los plazos para su inicio de vigencia y no bien hemos terminado con eso, no bien sabemos si se da la prórroga o no se da la prórroga y por cuánto tiempo. Y ya tenemos un programa de fiscalización que está cocinando particularmente el SAT, en donde va a ir a la búsqueda de algunas empresas que hacen subcontratación. Ya comentabas, hay una confusión, qué servicios sí, qué servicios no. Independientemente de ello, pues ya se requirió a muchas empresas, y no por parte del Estado, sino por parte de la misma iniciativa privada,
que se registren cuando prestan servicios. Y no me importa qué tipo de servicios, si son subcontratados o no, especializados o quién sabe, pero tienes que ir a reconocer que lo haces y inscribirte al REPSE, con todas las obligaciones que se generan para ambas empresas. Pero bueno, vamos a suponer que ya estamos en el evento, que ya estamos inscritos, que ya nuestros contratos se prepararon con el número de registro incorporado y el número de folio en donde se permite la actividad especializada, que ya vigilamos esa parte de que no haya coincidencia entre los objetos sociales o la actividad económica preponderante del cliente. Todo eso ya está salvado. Sin embargo, pues ahora se dice, y esas empresas que se registran y que están ahí ya como parte del padrón que se supone entendería o atendería un fin noble, que es el fin de reconocimiento de las empresas que pretenden hacer las cosas bien, pero ahora aparece un programa de fiscalización que emana de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del SAT particularmente, en donde se dice que se van a iniciar procedimientos fiscalizadores en contra de quienes hayan inscrito y evidentemente de sus clientes, primero de sus clientes, en una búsqueda que va a atender primero si esas empresas que prestan el servicio especializado están publicadas en los listados del 69B, en los presuntos o en los definitivos, y después se va a verificar si esas empresas ya existían anteriormente y al amparo de lo dispuesto en el artículo 1A, fracción cuarta de la ley del IVA, eran empresas que fueron objeto de retención en términos de esa disposición, lo cual hablaba de lo mismo, ¿no? De la puesta a disposición. Entonces, evidentemente, si era una empresa que ya existía y prestaba servicios equivalentes, iba a ser objeto de la retención. Así es. ¿Qué es lo que dice el oficio que hemos conocido, que tiene un carácter informal, evidentemente, se ha filtrado como otros tantos documentos del SAT, pero si no es real, por la similitud que tiene con otros oficios parecidos, pareciera hacerlo? ¿Pero a qué se refiere este oficio? Digo, y entendiendo que, bueno, estamos hablando de un tema que no es oficial. Así es. Se habla de este programa como la búsqueda que hará en este caso la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, en conjunto también y con la colaboración de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la UIF. Entonces, básicamente lo que pretenden es detectar a todos aquellos contribuyentes que presentan inconsistencias, y creo que esa palabra de inconsistencias a muchos nos va a sonar, porque a la fecha recibimos invitaciones por las dichosas inconsistencias, pero básicamente ellos se van a enfocar en aquellas que deriven en algún daño al fisco federal, pero hablando de estos esquemas simulados de prestación de servicios en su momento de subcontratación, y ahora serán servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. Es decir, ellos van sobre estas empresas. Y decía usted, una característica es la retención del 6%. Y la misma confusión que vivimos hoy, la vivimos cuando nace esta fracción cuarta del artículo 2A, de la retención de IVA. Y lo mismo pasó. No me importa si eres una empresa de subcontratación, si eres una empresa de outsourcing, si me prestas servicios, prácticamente tengo que hacer la retención para curarnos en salud. Y el tema es que hoy muchas de esas empresas que tampoco se dedicaban a esto, se les hizo la retención del 6%. Ellos van básicamente enfocados a la detección de estos contribuyentes. ¿Qué van a hacer? De entrada, bueno, ese padrón de empresas especializadas va a servir para eso. Ese padrón que bien lo decía, doctor, que de principio el registro era un registro de empresas que estaban haciendo bien las cosas y que consideró que están haciendo bien las cosas. Tan es así que hoy se están dando el tiempo y todo lo que nos comentó hace un momento de una forma muy resumida, porque hay un trabajo arduo detrás de todo eso, el revisar los objetos sociales, el revisar los contratos, el mantener las relaciones, el menos afectado sea, en este caso, sea el trabajador. Todo ese trabajo que hay es porque hablamos de que son empresas que quieren hacer bien las cosas, pero resulta que este padrón de registro nos va a servir precisamente, o a la autoridad le va a servir, para tenerlos ubicados y detectar esas inconsistencias. ¿Qué va a pasar?
Bueno, se van a detectar estos casos, se van a identificar a los contribuyentes, tanto los que reciben en primera instancia o recibieron estos servicios especializados o recibirán, porque hablamos de que ya está la empresa registrada, ya es una empresa que preste servicios especializados, la van a detectar, la van a identificar y entonces se va a, en este caso, la Administración Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal va a remitir a las áreas fiscalizadoras el padrón o este listado de contribuyentes y junto con un esquema donde se puede observar la relación que haya tenido, se va a empezar a llamar y va a haber un proceso que se tendrá que seguir al momento de que se empiece a fiscalizar, en principio de manera amistosa, vamos a llamarle así, porque se habla precisamente de estas etapas, de 3 etapas, ¿no? Donde primero vendrá un exhorto, después un requerimiento, y el exhorto vamos a llamar que es esa etapa amigable donde únicamente se le va a invitar al contribuyente a que atienda ese exhorto por parte de la autoridad. Pero también viene un requerimiento después, es decir, si yo te invito de manera amigable, vamos a platicar y le van a mostrar como tal al contribuyente a través de buzón tributario, es donde lo van a exhortar y le van a mencionar estas inconsistencias de las que hablábamos. El contribuyente como tal tendrá una opción, como lo hemos dicho siempre en el tema de cartas de invitación, tendrá una opción de presentarse o no, aunque nosotros siempre vamos a recomendar que en esta etapa el contribuyente tenga ese acercamiento con la autoridad. Y precisamente para partir desde el origen del concepto de las inconsistencias, me gustaría que lo retomáramos. Sin embargo, tenemos que ir a un corte, vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de este procedimiento fiscalizador que se estima va a ser sumamente amplio además. Quédese con nosotros, estamos en Diálogos Fiscales. Diálogos Fiscales. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Regresamos. Diálogos Fiscales. Bien, estamos en el último bloque de Diálogos Fiscales, lo actual y relevante al mundo tributario. Nos comentaba, Sandra, la autoridad aparentemente dice el oficio, va a buscar inconsistencias, va a buscar irregularidades. Sin embargo, en el texto no dice que hay inconsistencias o que hay irregularidades. La única que manifiesta es si tu proveedor es un EFOS. Bueno, pues ahí evidentemente ni siquiera debía tener el registro porque el incumplimiento en algunas de las características implica la no obtención del registro, la cancelación del registro y el aparecer en los listados también. Pero también dice como inconsistencia o como origen de la inconsistencia podría ser que la empresa de servicios especializados en su momento hubiera sido objeto de retención del 6%, lo cual en sí no implica una inconsistencia, porque vamos a buscar a estas empresas simple y sencillamente porque en el pasado recurrieron a la subcontratación. Pues van a tener esas dos formas de buscar. Los EFOS me parece que ni siquiera será un concepto aplicable, pero el 6% de retención va a implicar a una serie de empresas, un número muy grande de empresas, a las cuales podrían ir a buscar a través del exhorto, deseas del requerimiento o ya de actos de fiscalización directos. Pero pudiera ser que en el pasado alguien haya dicho a su proveedor de servicios, te voy a retener el 6%, ¿por qué? Porque considero que estás poniendo a disposición a los trabajadores que no era. Así y es. ahora le pidieron inscribirse al REPSE, que tampoco era. Y ahora eso le parece a la autoridad una inconsistencia y va a llamar a través de un exhorto a las empresas.
y los va a exhortar a que asistan con ellos y que le aclaren inconsistencias que no existen. ¿Cuál crees que sea el panorama? Evidentemente también dar a conocer el oficio, o sea, en sí mismo ya es un acto de afectación y de preocupación para muchos contribuyentes. De por sí muchos ya salieron del esquema de la subcontratación. Creo que hoy muchos no querrán saber del concepto, con razones, no sé si justificadas o no, pero con un acto que parece excesivo, exhortos. ¿Qué pasa Exhortos si sí, doctor, exhortos que decíamos en apariencia amigables porque le está dando la autoridad un plazo de 10 días contados a partir de que se reciba este documento, ya decía yo, a través de buzón tributario o también puede ser a través de forma presencial? ¿Qué pasa si no acude a las oficinas de la autoridad? En este caso, dentro de estos 10 días que nos está dando como tal el exhorto, entonces, a pesar de haber sido un exhorto, la autoridad fiscal deberá realizar las acciones señaladas dentro de este oficio. ¿Y cuáles son estas acciones señaladas? Bueno, si no vienes como tal con esta invitación, entonces podré ejercer facultades de comprobación y hablábamos de 3 etapas. Entonces, ya te puedo requerir. Si tú no vienes por voluntad propia, yo ya te podré requerir. Eso es lo que dice básicamente este documento. ¿Y quién va a acudir a esta invitación, a este exhorto o quién atenderá este requerimiento? Pues el contribuyente, en este caso el representante legal, no cualquier persona, que eso también creo que es importante mencionar. De repente, el que quiere atender todo, y siempre lo hemos dicho, el contador está al frente y quiere ser todólogo de repente, el contador podrá acompañar, que ya lo hemos vivido también, como decía doctor, no es un documento oficial, pero lo hemos vivido en carne propia prácticamente, donde se llama también al contribuyente por un tema de inconsistencias, que puede ser un tema de EFOS, y el contribuyente, a pesar de que vaya con el contador, generalmente no nos dejan entrar. Entonces, ¿quién va a entrar a recibir o a atender como tal este exhorto? El representante legal. Considero sí, a pesar de que es un derecho del contribuyente? Exacto. Que lo asista su asesor. Exacto. No pasa. En la práctica dicen, tú hasta aquí, contador, y aquí se va únicamente el representante legal. ¿Por qué? Porque es al representante legal a quien realmente van a intimidar, que también lo hemos visto. Entonces, es la persona que tendrá que acudir a atender como tal este exhorto. De lo contrario, ya dijimos, tendrán entonces facultad, o sea, habla de que la autoridad podrá ejercer sus facultades de comprobación y ya lo haría a través de este requerimiento. Además, también es importante mencionar, doctor, que esto, y siempre lo hemos dicho así, tenemos que ser preventivos. Entonces, no hablemos de esas empresas que hicieron las cosas mal en el camino, porque finalmente esas empresas, le aseguro que ellos ya ni siquiera les da temor ver un documento de estos. ¿A quién te atemoriza realmente un documento de este tipo? A los contribuyentes que están haciendo bien las cosas. Entonces, yo propongo que más que preocuparnos, estaríamos ocupándonos si llega a suceder o no, y lo hemos platicado siempre, hemos estado hablando mucho de ser preventivos en ese sentido, de darle un soporte y un fundamento a todas las operaciones que hacemos. Lo hablamos en un inicio cuando empezó todo el tema de las operaciones simuladas, de los EFOS, después cuando los EDOS también empezaron a tener las repercusiones ya adicionales a pagar las diferencias, pero en este caso también haríamos prácticamente lo mismo. Tenemos que empezar a ver qué tenemos. Si en algún momento fuimos empresa que subcontrató personal, que llegó a contratar estos servicios de subcontratación, incluso con una empresa que haga bien las cosas, en ese sentido no habría tanta preocupación, pero sí tenemos que empezar a hacer y a formalizar todas las relaciones que se den dentro de las empresas. Eso es muy importante. Entonces, yo diría que este documento nos debe servir para eso, para ser preventivos. Siempre hemos mencionado, ya sabemos cómo va a actuar la autoridad, entonces nosotros, que estamos del otro lado como asesores, el empresario, tendrá que ir también un paso adelante. No debe esperar a que la autoridad llegue y le pida esto que ya sabemos.
que al final del día tampoco es nuevo, doctor, que es de repente excesivo, eso es cierto, pero cada vez nos dan mucho más cargas, mucho más trabajo y reitero, siempre va aplastando y pagando siempre justos por pecadores, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va para todos. Ya decía usted, ¿qué tipo de inconsistencias? Con el simple hecho de que mis comprobantes tengan una retención del 6% o haya yo recibido comprobantes que tengan retención del 6%, es suficiente. Y es absurdo. Lo cual no implica en sí una inconsistencia. Porque más allá de después verificar la validez o no y la existencia de ese comprobante como un documento real, creo que hay cosas que tenemos que hacer. Hay una señal clara de que se va en contra de la subcontratación, no les gusta ni en el SAT, ni en la Procuraduría, ni en el Seguro, ni en la Secretaría del Trabajo, sin embargo la permitieron por un acuerdo meramente político. Creo que hay que tomar medidas y creo que ese es el mensaje que nos deja Sandra. Como siempre, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y seguramente seguiremos platicando del tema porque esto da para mucho. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó hasta este momento en Diálogos Fiscales. Los esperamos en la próxima emisión. Gracias a todos. Gracias, Sandra. Gracias, doctor.